Bueno, ante todo, tengan una bienvenida. Mi nombre es Flavio Bustos Falcón, soy especialista ambiental. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de ArcGIS básico, para lo cual, obviamente, el ArcGIS es un software, ¿no?, que nos permite editar información, visualizar información, realizar mapas temáticos, diversos tipos de mapas. Pero antes de abarcar lo que es netamente el software o el ArcGIS, en este caso, vamos a hablar acerca de los fundamentos del sistema de información geográfica, ¿no? El SIG o el GIS, ¿no?, dependiendo del idioma, ¿no? Pues entonces, acompáñenme. ¿Qué es un SIG o qué es un sistema de información geográfica? Por sus siglas en inglés, es un conjunto de herramientas que trabajan en conjunto y permiten contestar preguntas de tipo geográfico. Si yo tengo una pregunta geográfica, yo me puedo ayudar del sistema de información geográfica por medio del almacenamiento, análisis y edición de datos. Un sistema de información geográfica es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos. Arraigado en la ciencia geográfica, el SIG integra diversos tipos de datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información para su visualización utilizando mapas y escenas 3D. Con esta capacidad única, SIG revela el conocimiento más profundo escondido en los datos, como patrones, relaciones y situaciones, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes. Como ustedes pueden observar en la parte de la imagen, ahí vemos, por ejemplo, un mapa, ¿no? Se ve más o menos el comportamiento. La parte roja puede ser de mayor incidencia, el verde de menos incidencia, ¿no? Entonces, eso te permite hacer un SIG de un conjunto de datos. Para hablar del sistema de información geográfica hay que separarlo en dos partes, ¿no? Uno que es la información geográfica y otro que es el sistema. ¿Qué es un sistema, no? La información geográfica tradicionalmente se puede pensar en mapas al responder a esta pregunta. Si bien es un comienzo, la información geográfica es mucho más que eso. No basta solo con la localización. Un SIG integra tanto información espacial, ya sea de forma de coordenadas o de direcciones, como información atributiva, es decir, información relevante que ponga en contexto de qué trata esta información espacial. Esta integración de información espacial y atributiva es la que se denomina como información geográfica. Es una información adicional, no solamente es una información de la localización. Por ejemplo, el punto A está localizado en las coordenadas longitud, latitud, inclusive la altitud. Pero justamente ese punto también tiene una tabla con una información que es valiosa. Por ejemplo, puede ser temperaturas, número de personas de esa localidad o de ese radio, de diversas informaciones, ¿no? Puede ser precipitaciones en ese punto dado, etc. Entonces, la localización más la información atributiva, a eso se llama información geográfica. Los sistemas, en cambio los sistemas, cuando se habla de sistemas, bueno, a veces pensarás en sistemas informáticos, etc. Sí, no estás tan lejos. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para llevar a cabo una función, por eso se le llama sistema. Obviamente un sistema tiene entrada, proceso y salida. En este caso, la de analizar información geográfica, en nuestro tema. De esta manera, un SIG integra 5 componentes claves que participan en la gestión y el procesamiento de la información geográfica. Como nosotros sabemos, el sistema tiene entrada, proceso y salida. En tema de información geográfica, nuestra salida van a ser los mapas temáticos con toda la información que nosotros deseemos. En el proceso está todo lo que uno puede realizar, ¿no? Los cálculos, las entradas, está toda la información, ¿no?, que ingresa a ese sistema. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema? Tenemos al hardware, tenemos al software, la información misma como datos, las personas y un flujo de trabajo. Pues veamos cada uno de ellos. El hardware, ¿no? Un SIG opera en una amplia gama de tipos de hardware, ¿no?, desde servidores centralizados a computador de escritorio, usado en configuraciones autónomas o en red, a dispositivos móviles portátiles como el smartphone, o inclusive ya lo podemos ver en nuestro celular, ¿no? Entonces, basta con instalar una aplicación y ya tienes un hardware que te puede ayudar a utilizar lo que son la información geográfica. El software
proporciona las funciones y herramientas utilizadas para almacenar, analizar y mostrar información geográfica, incluido un sistema de gestión de base de datos. Encontramos herramientas para recolección y manipulación de datos geográficos, así como herramientas que soportan consultas, análisis y visualización de dichos datos. En esta parte estamos hablando netamente del programa. En este caso, por ejemplo, el ArcGIS es una herramienta, es un sistema de información geográfica que nos va a permitir desarrollar o elaborar mapas temáticos. Y eso obviamente es un software, ¿no? En caso del hardware, es la misma máquina o el equipo, ¿no? El software es el programa. Datos. Un SIG es inútil sin datos, ya que sin ellos no podríamos realizar nuestros análisis y construir nuestros mapas. Un SIG administrará e integrará la información geográfica con otros recursos e incluso podrá incorporar un sistema de gestión de bases de datos para gestionar los mismos. Obviamente el sistema de información geográfica sin información no existiría. Es necesario tener la información, ya sea gráfica, punto, línea, todo tipo de información. ¿Y por qué son importantes las personas? Obviamente no tenemos una inteligencia artificial quien pueda desarrollar los mapas de manera automática. Yo quiero un mapa de temperatura. Agarra el software y hace un mapa de temperatura. No, las personas son las que ayudan a realizar todos esos cálculos. Al día de hoy no hemos conseguido que la tecnología sí funcione por sí sola, por lo que necesitamos talento humano que sea capaz de poner a procesar todos los elementos anteriormente mencionados. Los usuarios sí van desde las especialistas técnicos que lo utilizan para diseñar y mantener el sistema a aquellos que lo utilizan para ayudarles a realizar un trabajo diario. Flujo de trabajo. Un SIG exitoso opera de acuerdo con un plan bien diseñado y reglas de negocio, que son los modelos y prácticas operativas, es decir, flujos de trabajo únicos para cada organización. La plataforma de ArcGIS contiene las herramientas necesarias para poder realizar un sistema de información geográfica completo de manera adecuada. Cabe mencionar que no solamente existe la plataforma de ArcGIS, tenemos otras plataformas como es el ERDAS, el QGIS, etc. Aplicaciones de los SIG. Dentro de las aplicaciones podemos tener mapas, por ejemplo, topográficos, mapas de impacto ambiental, de planificación urbana, netamente planificación. Nos permite tomar decisiones. Acá tenemos predicciones, ¿no? Mapas de predicción, mapas de tendencia. Funcionamiento del SIG. El SIG funciona con una base de datos, con una información geográfica, datos alfanuméricos que se encuentran asociados por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto, se conoce sus atributos e inversamente, preguntando por un registro de la base de datos, se puede saber su localización en la cartografía. ¿No? Esto más lo vamos a profundizar, obviamente, en el transcurso del curso, ¿no? Yo pongo un identificador y ahí sale una tabla, ¿no? Con toda la información que ese punto contiene. Por ejemplo, el SIG nos permite combinar toda esta información, por ejemplo, de altitudes, nos permite unir con la red fluvial, con el uso de suelo, núcleos de población, vías de comunicación. Juntas toda esa información y puedas tomar decisiones. Las principales cuestiones que puede resolver un sistema de información geográfica ordenadas de menor a mayor complejidad son: ¿no? Por ejemplo, ¿quieres saber la localización? Te ayuda el sistema de información geográfica, preguntar por las características de un lugar concreto. Yo quiero tal lugar y haces clic y puedes buscarlo. Condición, el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. Tendencia, comparación entre situaciones temporales o espaciales distintos a alguna característica. Rutas, cálculos de rutas óptimas entre dos o más puntos. Pautas, detección de pautas espaciales. Modelos, generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. Entonces, el sistema de información geográfica te va a permitir realizar distintos mapas, ¿no? Responder distintas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, en un radio de este punto, ¿cuántas casas existen? ¿No? Eso puede ser tu pregunta o tu cuestión, y obviamente con ArcGIS o con el sistema de información geográfica se va a poder realizar ese tipo de cuestión, se va a poder responder. Técnicas utilizadas en los SIG.
Obviamente tenemos técnicas. Uno, la creación de datos. El método más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se transfiere a un medio digital. Hay que crear información, ¿no? Hay veces hay mapas antiguos, las cuales hay que escanearlo, posteriormente digitalizarlo y obviamente darle sus coordenadas respectivas. Otro es la representación de los datos. Los datos sí representan los objetos del mundo real, carreteras, el uso de suelos, altitudes. Dividir en dos abstracciones, objetos discretos, una casa, y continuos, cantidad de lluvia caída, una elevación. Acá, por ejemplo, se ve en la lámina cómo va cambiando, se va agregando todo tipo de información. SIG, ¿no? Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG, raster y vectorial, ¿no? Información o modelo raster o modelo vectorial. Raster, cualquier tipo de imagen digital representada en mallas, ¿no? Por ejemplo, una imagen satelital es un raster, ¿no? Vectorial son vectores. Las características gráficas se expresan con frecuencia como vectores. Pueden ser puntos, cuadrados, rectángulos, polilíneas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los puntos, tenemos las líneas, tenemos los polígonos. Los puntos, por ejemplo, representan, en este caso, árboles, ¿no? Acá, obviamente, el río, acá una laguna, ¿no? Esta es una entidad espacial, este es un raster, este es obviamente una representación vectorial, ¿no? Y acá están los atributos, lo que estábamos conversando, ¿no? Bueno, dice el punto 1 tiene una altura de 17.5, diámetro normal 35, y así sucesivamente. Para realizar una captura de datos, los datos impresos en papel o mapas en película pueden ser digitalizados o escaneados para producir datos digitales. No se puede realizar eso. Los datos obtenidos de mediciones topográficas pueden ser introducidos directamente en un SIG a través de instrumentos de captura de datos digitales mediante una técnica llamada geometría analítica. Por ejemplo, podemos ir a campo, sacamos unos puntos topográficos, ¿no? Y eso lo ingresamos directamente en un SIG, ¿no? O se puede digitalizar, como se mencionó anteriormente, de papel que uno lo escanea. Software SIG, ¿no? A ver, ¿qué tipo de software tenemos para el sistema de información geográfica? La información geográfica puede ser consultada, transferida, transformada, superpuesta, procesada y mostrada utilizando numerosas aplicaciones de software. Dentro de la industria tenemos a empresas comerciales como Esri, donde pertenece obviamente el ArcGIS. Tenemos Integrap, MapInfo, Autodesk o Malware, ofrecen un completo conjunto de aplicaciones. Entonces, hay muchas empresas que se dedican, ¿no?, al sistema de información geográfica. También tenemos los SIG móviles. Los sistemas de información geográfica también han dado el salto a los dispositivos móviles, ¿no? Tenemos la tablet, ¿no?, el PDA, etc. Con la adopción generalizada por parte de estos dispositivos de la localización GPS integrados, ¿no? Obviamente, casi todo equipo ya tiene un GPS integrado, ¿no? Un teléfono, por ejemplo, tiene un GPS integrado que te permite, inclusive con Google Maps, buscar la ubicación en donde te encuentras de manera automática. El software sí permite utilizarlos para la captura y manejo de datos en campo. Obviamente puedes tomar datos hasta con el celular y posteriormente procesarlo en un software, tal vez una computadora, ¿no? Bueno, son los fundamentos de los sistemas de información geográfica. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.